Bienvenidos, mis fieles guerreros del lado correcto de la historia, a este episodio que huele a pólvora, a funcionario público corrupto y a una democracia con mordaza de plomo. Hace unas semanas, Miguel Uribe Turbay, senador y heredero de un apellido que incomoda a muchos, sobrevivió a un atentado. No fue un robo, no fue una equivocación. Fue lo que en Colombia llamamos una advertencia con acento oficial. En este país no se matan las ideas, solo se eliminan selectivamente a los mensajeros. Colombia tiene una tradición histórica donde si hablas más de la cuenta, te apagan. Lo sabe bien Miguel, cuyo linaje sufrió la pérdida de su madre, la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 en un capítulo oscuro que la justicia prefirió enterrar entre las sombras. Ahora, décadas después, el mensaje es el mismo, solo que con mejor redacción desde el palacio y con música de fondo. Ya no tenemos un Pablo Escobar con camiseta abierta, zapatos deportivos, desamarrados y bigote intimidante. Ahora el patrón usa traje, da discursos con un verbo rebuscado sobre el amor, el racismo y la inclusión. Dirige su propio cartel de aplausos desde la Casa de Nariño. Pero como diría el de la serie, plata o plomo, mijo. El que no quiera cooperar, pues se muere. ¿Y qué hizo el senador Miguel Uribe Turbay para merecer bala? Preguntar, fiscalizar, molestar. En este país, ser oposición se parece cada vez más a jugar la ruleta rusa con todas las balas puestas. Mientras tanto, Petro guarda silencio. Guarda ese silencio que grita. Porque cuando el poder no condena, aprueba. Y cuando se rodea de exguerrilleros, de abogados del caos y de nostálgicos del M-19, no hay que ser muy inteligente para entender de dónde vienen las órdenes. Este no es un episodio de Netflix, es Colombia, versión 2025, con producción de Estado, libreto ideológico y efectos especiales en plomo y sangre. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Hoy no estamos aquí para maquillar la verdad. Esto no se trata de una corrección política ni mucho menos de un acto aislado del AMPA común. Aquí estamos en presencia de un intento de asesinato político en manos de un sicario pagado. Se trata de un atentado contra un senador colombiano, valiente, Miguel Uribe Turbay, quien ha tenido la estoica osadía de enfrentar a las mafias disfrazadas de movimientos sociales y ha denunciado de frente el contubernio incestuoso entre el crimen organizado y sectores de la izquierda latinoamericana. El mensaje fue claro: te callas o te matamos. Pero hay veces que el plomo no funciona y gracias a Dios esta vez fue una de esas. Porque hay hombres como Turbay que no reculan ni se achicopalan ante las fauces del mal. Y este programa es para levantar la voz por él, por su familia, su esposa, sus hijos, por Colombia y por todos los que creemos en la libertad, en la ley y en el derecho a denunciar al narcoterrorismo que se esconde bajo las banderas del progresismo. Lo que está ocurriendo en Colombia no es un nuevo capítulo de violencia regional, es un atentado político que golpea el corazón de nuestra concepción democrática. Hoy hablamos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, blanco de un ataque cobarde con tintes de criminalidad organizada. Esto confirma que la lucha entre la libertad y anarquía cruzó las fronteras y merece toda nuestra atención. El senador Miguel Uribe Turbay tiene 39 años. Es miembro del Centro Democrático, precandidato presidencial para el 2026, con fuerte postura crítica del gobierno de Gustavo Petro.
Es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y víctima como familia de la violencia política. Cuando apenas Miguel tenía 4 años de edad, su madre, la reconocida periodista y abogada Diana Turbay, fue asesinada en Medellín. Este lamentable hecho ocurrió el 25 de enero de 1991, cuando fuerzas especiales pertenecientes al bloque de búsqueda intentaban rescatarla del secuestro, donde la mantuvieron por más de 5 meses. El grupo de los Priscos, ala armada de los extraditables, al mando de Pablo Escobar, que desafortunadamente y por nefasta coincidencia, el hijo del senador Miguel tenga también hoy 4 años de edad y esté sufriendo al ver a su padre al borde de la muerte como consecuencia de un atentado sicarial. La Fiscalía General de Colombia no titubeó en señalar lo evidente. Detrás de este atentado hay una red de crimen organizado. Y sí, hablemos claro, se trata de estructuras narcoguerrilleras con conexiones en el extranjero. En concreto, algunos reportes en los medios colombianos hablan de la segunda Marquetalia, disidencia de las FARC liderada por el ex líder narcoguerrillero Iván Márquez, como una de las posibles organizaciones detrás del atentado. Esta no es una célula rebelde, es una organización criminal con miles de millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína, de la minería ilegal, del secuestro, la extorsión y tráfico de inmigrantes y armas. ¿Y cuál fue el pecado mortal de Turbay? No transar por debajo de cuerdas, con el oscuro gobierno de turno. Ustedes saben, así como la opoficción arrastrada de Venezuela. ¿Me oíste, Enrique Capriles? ¿Me escuchaste, Manuel Rosales? De no venderse por dinero a cambio del silencio complaciente. Muy por el contrario. Turbay se dedicó a denunciar, a exponer, a decir la cruda verdad que muchos culilludos sin testículos en la política latinoamericana prefieren callar. ¿Y cuál es esta verdad tan letal? Que Colombia está bajo el asedio total de un narcoestado, que las estructuras narcocriminales están infiltrando hasta los tuétanos a la ya débil e incrédula fauna política colombiana, a las fáciles de comprar líneas editoriales de los medios y hasta los mismos organismos internacionales, eunucos y estériles, que literalmente no sirven para más nada que entorpecer, dilatar y quejarse con posturas globalistas de oscura motivación. Uribe Turbay fue vilmente atacado mientras conversaba con un grupo de ciudadanos en un acto de pre-campaña con miras a las elecciones del 2026. Ocurrió en Fontibón, una localidad ubicada en el oeste de Bogotá, que ocupa la mayor parte del área urbana local cerca del Aeropuerto Internacional del Dorado. Allí recibió 3 balazos, 2 en la cabeza y 1 en la pierna. Su estado es crítico, luego de varias cirugías neurovasculares de alta complejidad. El senador mantiene buena actividad cerebral, aún con el cráneo fracturado como consecuencia de 2 de los 3 impactos de bala que recibió. Mientras en Colombia y en el mundo se sigue orando por la recuperación de Miguel Uribe Turbay, los investigadores ahora, con la ayuda presencial del mismísimo FBI, sí, me escuchó bien, the Federal Bureau of Investigations of the United States, están moviendo sus pesquisas entre 3 hipótesis. La primera y la más relevante de ellas es la de una red de organización criminal, según la declaración de un jefe policial tras una reunión de emergencia. La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que el arma de fuego incautada al sicario fue una pistola semiautomática de la marca Glock, fabricada en el popular calibre 9 milímetros. Según datos obtenidos en el curso de la investigación preliminar, dicha arma habría sido adquirida en Estados Unidos, en el estado de Arizona, el día 6 de agosto del año 2020. Pero indicó que no está aclarado sobre cómo esa arma ingresó a Colombia. El agresor, Juan Sebastián Rodríguez Casallas, un adolescente de 14 años de edad de nacionalidad colombiana que disparó 3 veces contra Turbay.
el cual resultó herido tras intentar huir en medio de un enfrentamiento armado con oficiales de la Policía Nacional y parte del equipo de escoltas del senador. Y así es como Colombia vuelve a la oscura década de los años 80 y 90. Reclutamiento de adolescentes como sicarios. La policía ha develado conexiones directas entre el hecho y el crimen organizado. La fiscalía confirmó que el sicario no fue un lobo solitario, sino parte de una red criminal organizada, con al menos 4 personas involucradas, y aquí hablamos de motos, vehículos, vigilancia, armamento, planificación y ejecución. Se manejan 3 hipótesis: un ataque directo contra el expresidente Álvaro Uribe, un golpe al centro democrático o un plan para desestabilizar al país. Señores, esto no es nuevo. Colombia ya vivió esta película de terror. Durante los años 80 y principios de los años 90, Pablo Escobar, el tristemente célebre patrón del mal, y su megacorporación de narcotráfico y terror, el Cartel de Medellín, le declararon la guerra frontal al Estado. Y al que se osaba a oponerse a sus designios, lo mandaban a matar. Plata o plomo. Esa era la consigna, o más bien la sentencia de muerte que les caía encima. Hoy tristemente la historia se repite, pero con un ropaje más sofisticado. Hoy el terrorismo no llega en camisas hawaianas, en carros bomba, llega disfrazado de pseudo luchas sociales, de resistencia indígena, de derechos humanos, pero en el fondo sigue siendo exactamente la misma fórmula delincuencial: extorsión armada, control territorial y una economía criminal cuyo producto principal de comercialización es el narcotráfico como base económica para dominar el poder político. ¿Les suena conocida esta última frase? Dominar el poder político. Frase célebre de Pablo Escobar, que siempre mantuvo ante la cúpula de su estructura criminal la necesidad imperiosa de hacerse del poder político como vehículo para asegurar su existencia y la de los suyos. Y mientras esto ocurre, la izquierda calla, o peor aún, justifica. Gustavo Petro, el presidente colombiano, no solo se ha mostrado tibio, guabinoso y hasta complaciente con estos grupos armados, sino que ha legitimado su narrativa. Bueno, tampoco es de extrañar esto. A estas alturas ya nada que tenga que ver con este oscuro personaje nos sorprende. En estos días vimos a la expresentadora de televisión Virginia Vallejo. No sé si la recuerdan, antigua amante de Pablo Escobar. Ella ofrecía una entrevista a la revista Semana de Colombia, en la que ofreció detalles, hasta ahora desconocidos, sobre hechos que sacudieron la historia reciente de Colombia, como la toma del Palacio de Justicia y los asesinatos del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán y el ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Una de las perlas que reveló Vallejo durante el curso de dicha entrevista fue que durante 1985 Escobar le propuso presentarle a Iván Marino Ospina, líder del movimiento guerrillero M-19 en la hacienda Nápoles. Vallejo relató que en ese encuentro descubrió que Escobar planificaba contratar al M-19 para ejecutar una incursión armada en el Palacio de Justicia, donde entrarían con el pretexto mediático de secuestrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero cuya misión principal era quemar todos los expedientes y evidencias que incriminaban a Pablo y su nefasto cartel, y así pues evitar una posible condena y posterior extradición a purgar condena en territorio estadounidense. Esto era a lo único que realmente le temía Pablo. Tanto era así que nos viene a colación otra célebre frase de su oscuro repertorio: preferible una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Según Vallejo, la ex amante del jefe de jefes del cartel de Medellín, también detalló en la citada entrevista que presenció una conversación entre la que Escobar y Ospina discutían sobre el costo monetario de dicha operación. Rondaba en los $2 millones.
Vale la pena hacer la acotación histórica, que estamos hablando del mismo M-19, el Movimiento 19 de Abril, ese mismo nefasto grupo guerrillero en el que Petro militó de manera activa. Ese mismo M-19 que se atribuyó el robo de la espada del libertador Simón Bolívar, la cual estuvo desaparecida por muchos años y que apareció por obra y arte de la casualidad divina en las manos de Petro para que éste fungiera de redentor al devolverla recientemente. Que no se nos olvide. Por eso nos sorprende que mientras el país llora por las víctimas de los atentados, Petro habla de procesos de paz. Mientras la Fiscalía investiga a las disidencias armadas, él habla de movimientos sociales reprimidos. ¿Les suena familiar? Porque lo mismo pasa aquí, en Estados Unidos. El progresismo radical ha normalizado la violencia, ha relativizado el crimen y ha abierto la puerta a la impunidad. Lo vimos en Portland, en Minneapolis, y ahora lo estamos viendo, o lo hemos visto en los últimos días en Los Ángeles. Y si no detenemos esta marea, lo que ocurre en Colombia va a ocurrir aquí. Es la misma fórmula, nefasta. Criminales que se presentan como víctimas, gobiernos que abandonan a la policía, ONGs que lavan dinero para financiar insurgencias y medios de comunicación vendidos que silencian la verdad. Y ahí entra precisamente la figura de Miguel Uribe Turbay. No es solo un senador colombiano, es su símbolo de resistencia, es el tipo de político que haría falta en todos nuestros países, firme, sin miedo y dispuesto a arriesgar la vida por la verdad. El intento de homicidio sicarial contra Turbay no fue un hecho aislado. Siguiendo a la clásica receta de terror colectivo, vino acompañado de una arremetida terrorista en el suroccidente colombiano, que incluyó además 2 carros bomba que explotaron en El Bordo y Corinto. También hubo reportes de atentados en la misma línea en la ciudad de Cali. El atentado en El Bordo se presentó a las afueras de la Secretaría de Tránsito Municipal y según los primeros reportes, pese a la intensidad de la explosión que dejó ventanas destruidas, pues no se reportan afortunadamente heridos ni víctimas mortales. Desde este micrófono lo decimos muy claro. Todo lo que está pasando con el senador Miguel Uribe es responsabilidad directa de quienes han legitimado y alcahueteado a estos grupos armados. Y también será responsabilidad de los que callan, porque en esta batalla el silencio también mata. No nos vengan con cuentos de reconciliación cuando se está asesinando la democracia a balazos. No nos hablen de paz mientras el país está siendo secuestrado por carteles disfrazados de ideología. Hoy es Turbay, mañana puede ser cualquiera que levante la voz, pero también puede ser el despertar de un pueblo. Colombia, y escuchen bien, Colombia necesita un Álvaro Uribe, necesita un Bukele, un Milei y, ¿por qué no?, un Trump hispanoamericano. América Latina necesita más políticos como Miguel Uribe Turbay, que no trancen con la falsa paz del crimen ni la complaciente tolerancia del miedo. Desde esta tribuna de verdad, imparcial y citando la célebre frase del expresidente venezolano Rómulo Betancourt, sostenemos en forma diáfana y categórica que apoyamos de manera inequívoca al senador y quiera Dios, futuro presidente de Colombia, Miguel Turbay. Desde este espacio estamos con la verdad, estamos con la ley y estamos con la gente de coraje inquebrantable que no se rinde ante el chantaje armado, porque aquí ni Turbay se calla, ni nosotros tampoco. Que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga a los valientes. Y como dice el actual presidente de Argentina, Javier Milei, ¡que viva la libertad, carajo! Y para nuestro acostumbrado análisis final, mis queridos guerreros del micrófono libre, llegamos al final de este programa, que más que un relato noticioso, fue una radiografía sin anestesia
del tumor geopolítico que corroe nuestras democracias latinoamericanas. Un narcoestado con disfraz progresista, con poesía de barricada y con francotiradores ideológicos detrás del telón. Lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay no es solo un atentado, es un mensaje firmado con sangre y repartido con sello oficial. Un recordatorio siniestramente creativo de que en Colombia las balas no se discuten, se reparten. Que el que investiga mucho termina con plomo en la cabeza y no precisamente en forma de premio de periodismo. Pero, por si acaso, no olvidemos el detalle más irónico de todos. Mientras a los valientes les disparan, los cobardes organizan foros sobre paz, escriben tweets sobre la resistencia simbólica y brindan desde La Habana con los mismos que ayer sembraban minas y hoy siembran ONGs. Colombia está de regreso a los años 80 y 90. Solo que ahora el sicario tiene TikTok, el capo de entrevistas por Zoom y el patrón del mal no necesita esconderse. Lo eligen, lo aplauden, lo trendean. El atentado contra Turbay no solo busca callarlo a él, busca dejar claro que preguntar, denunciar o pensar diferente no es libertad, es temeridad. Que aquí el diálogo se hace a balazos y la democracia se escribe en papel para poderla borrar fácilmente con sangre. Pero también queda algo claro. Hay quienes no se callan y hay verdades que ni 3 balas pueden enterrar. Así que desde este espacio, que no es la catedral, pero sí tiene púlpito, reafirmamos lo obvio. La libertad no se negocia. La cobardía no se aplaude. Y los gobiernos que conviven con el crimen no gobiernan, pactan su propia impunidad. Que tiemble la mentira, que tiemble la corrupción, que tiemble el miedo. Porque mientras haya una voz que no se rinda, el plomo no podrá más que la palabra. Y recuerden, aquí no maquillamos la verdad, la sacamos a la calle, con megáfono, con chaleco antibalas y sin permiso para callarse. Si este programa te gustó, suscríbete al canal, compártelo, comenta, abre el debate en la sesión de comentarios y únete a la conversación. Nos volvemos a ver pronto. Que Dios los bendiga a todos y recuerden darle like, hacer comentarios y por supuesto prender esa campanita.